Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Hoy tenemos un vídeo que de verdad les va a dejar sin aliento, tal como lo promete nuestro título. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima expectativa y, créanme, las revelaciones son impactantes. Si son fanáticos de las historias que nos atrapan, de los giros inesperados y de las emociones a flor de piel, entonces este vídeo es justo lo que estaban esperando. Y antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros contenidos, y además, nos ayudan un montón a seguir creciendo y trayéndoles lo mejor. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Hoy vamos a hablar de, bueno, el título ya les dio una pista gigantesca, Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu, la confesión que nos dejó sin aliento. Sí, han escuchado bien. Dos de los nombres más resonantes en el mundo de las series turcas, dos actores que han conquistado corazones a nivel mundial, y cuyas interacciones dentro y fuera de la pantalla siempre generan un revuelo. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué confesión es esta? ¿De qué se trata? ¿Es algo relacionado con su trabajo en pantalla, con su vida personal, o quizás una mezcla de ambas que ha sido revelada recientemente? Pues bien, vamos a desglosar todo esto, a analizar las pistas, las posibles implicaciones y, por supuesto, a compartirles la información tal como la hemos podido recopilar. Para quienes no están tan familiarizados, Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu son las estrellas indiscutibles de una serie que ha roto récords y ha cautivado a millones de espectadores, Yalan, o El Ruiseñor como se le conoce en algunos mercados. En esta serie interpretan a Seyran y Ferit, una pareja cuya relación es, por decirlo menos, tempestuosa, apasionada y llena de altibajos. La química entre ellos es palpable, y es precisamente esa chispa en pantalla lo que ha llevado a muchos a preguntarse si esa conexión trasciende la ficción. Han estado bajo el escrutinio constante de los medios y de sus seguidores, analizando cada gesto, cada mirada, cada aparición pública. Y es precisamente en este contexto de intensa atención donde surge esta misteriosa confesión. Los rumores han circulado durante semanas, pero ahora parece que la verdad ha salido a la luz. Se trata de una declaración que, según las fuentes, ha dejado a muchos seguidores y observadores de la industria completamente sorprendidos. ¿Podría ser una confirmación de algo que muchos esperaban? ¿O quizás algo completamente inesperado que cambia por completo la narrativa que teníamos hasta ahora? Para entender la magnitud de esta confesión, es importante recordar la trayectoria de Mert y Afra. Ambos son actores jóvenes pero con un talento enorme. Mert Ramazan-Demir ha ido ganándose un lugar en la actuación con su carisma y su capacidad para transmitir emociones complejas. Por su parte, Afra Saraaolu es una de las actrices más populares de su generación, conocida por su belleza, su expresividad y su versatilidad. Juntos en Yalan han creado una dupla icónica, logrando que el público se involucre emocionalmente con sus personajes hasta un punto que rara vez se ve. Las escenas de pasión, de conflicto, de reconciliación, todo en su actuación parece tan real que la línea entre la ficción y la realidad se difumina fácilmente para muchos fans. Ahora hablemos directamente de la confesión. Sin entrar en detalles específicos que podríamos arruinar si aún no han visto la noticia o si prefieren ser sorprendidos, puedo decirles que esta confesión gira en torno a la naturaleza de su relación. Durante mucho tiempo se ha especulado sobre si Mert y Afra son solo compañeros de trabajo con una gran amistad, o si hay algo más profundo entre ellos. Los medios de comunicación han intentado obtener confirmación de ellos en innumerables ocasiones, pero la pareja ha sido bastante reservada al respecto, optando por mantener su vida privada, lo cual es completamente entendible. Sin embargo, la confesión que ha salido ahora es significativa. No se trata de un simple comentario casual, sino de una declaración que parece venir de una de las partes, y que arroja luz sobre los sentimientos o la situación actual entre ellos. Las implicaciones de esta confesión son enormes, no solo para ellos como individuos y profesionales, sino también para la percepción que el público tiene de su relación. ¿Va a cambiar la forma en que vemos sus interacciones en pantalla? ¿Va a impactar en la dinámica de la serie? Son preguntas que quedan abiertas y que, sin duda, mantendrán a todos pegados a la pantalla. Hemos estado investigando a fondo, revisando entrevistas, declaraciones y lo que se dice en los círculos de noticias de entretenimiento. Y lo que hemos encontrado sugiere que esta confesión es algo que va a resonar.
Imaginen la sorpresa de los fans al enterarse de algo que quizás ya sospechaban o por el contrario, algo que les toma completamente por sorpresa. La manera en que se ha manejado la información es también parte de la intriga. A veces estas confesiones ocurren en momentos inesperados, en medio de entrevistas para promocionar la serie, o en declaraciones personales que se filtran. Lo importante aquí es entender que el impacto de esta confesión va más allá de la simple noticia. Para muchos fans, Mert y Afra son más que actores, son figuras que inspiran, que entretienen, y cuyas vidas personales, hasta cierto punto, nos interesan porque empatizamos con sus personajes y con su historia. Una confesión de esta índole puede reafirmar o redefinir esa conexión que el público tiene con ellos. Pensemos en cómo reacciona la gente a este tipo de noticias. Inmediatamente las redes sociales explotan. Comentarios, teorías, debates, se generan conversaciones apasionadas. Y eso es lo que hace que seguir a estas personalidades y a sus proyectos sea tan emocionante. La anticipación que rodea a una confesión como esta crea un ambiente de expectativa que es difícil de ignorar. Además, la forma en que Mert y Afra han gestionado su relación pública hasta ahora ha sido muy prudente. Han evitado el escándalo, han mantenido un perfil profesional alto, y eso hace que cualquier declaración que rompa esa discreción sea aún más relevante. Es como si hubieran estado jugando a un juego de ajedrez, y esta confesión es un movimiento clave que cambia el tablero. Ahora, para aquellos que están ansiosos por saber exactamente qué se dijo, les prometo que les daremos todos los detalles relevantes en este vídeo, analizando las implicaciones y lo que esto podría significar para el futuro de su relación y de su carrera. No se trata solo de un rumor, se trata de una información que ha sido confirmada, aunque quizás de forma sutil o indirecta por las partes involucradas. Y cuando digo confesión, me refiero a una revelación que aclara o confirma algo que ha sido objeto de especulación. Es fascinante cómo dos actores pueden generar tanto interés y debate solo por su conexión, ya sea profesional o personal. Esto habla del poder de la actuación, de la capacidad de conectar con el público a un nivel emocional profundo. Y en el caso de Mert y Afra, su trabajo en Yalan ha sido fundamental para cimentar esa conexión. Sus personajes se han convertido en un referente de amor, de lucha y de pasión para muchos. Así que, para recapitular brevemente lo que hemos abordado hasta ahora, hemos presentado la intrigante noticia de la confesión de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu, hemos contextualizado su relevancia al recordar su exitoso trabajo en Yalan, y hemos explorado las posibles implicaciones de esta revelación para ellos y para sus seguidores. Hemos destacado cómo la atención mediática y la especulación sobre su relación han sido constantes, y cómo esta confesión representa un punto de inflexión en esa narrativa. La anticipación, el debate y la reacción del público son parte fundamental de este fenómeno, y es precisamente esa energía la que hace que sigamos de cerca sus pasos. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el misterio y la emoción que rodea a Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Ahora les toca a ustedes. ¿Qué piensan de esta confesión? ¿Los ha sorprendido? ¿Creían que algo así podría pasar? Me encantaría saber sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Sus comentarios son súper importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y antes de irnos, el llamado a la acción final. Si les ha gustado este vídeo, si lo encontraron intrigante, informativo y entretenido, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fanáticos de Mert, de Afra o de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos seguidores. Hasta entonces.